Bien, perfecto. Entonces, vamos a empezar hablando, ¿no? Un poco, pues, de la crianza de cuyes. En el Perú sabemos que ha ido, pues, desarrollando, ¿no? Notablemente, de acuerdo a lo que refiere, pues, la época anterior, ¿no? Donde veíamos que el desarrollo, ¿no? Que el manejo no era con tanta tecnología como lo es ahora, ¿no? No era tan tecnificado. Entonces, de tal forma, ¿no? Vamos a observar que en cuanto al manejo tecnificado y el crecimiento y engorde de cuyes, pues se realiza de tal manera que la crianza, ¿no? Va adelantando a lo que era anteriormente, ya que antes se consumía, ¿no? Se consumía el producto, o sea, estamos hablando de la materia prima, el producto de la carne, ¿no? Del cuy, de acuerdo, solo en la zona altoandina. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos pues criaban en sus casitas, ¿no? Tenían pues el acceso a tener las diferentes jaulitas, ¿no? Pero lo realizaban pues en las cocinas o artesanalmente, ¿no? Entonces, hoy en día vamos a ver que ellos pues desarrollan, ¿no? Diferentes métodos, diferentes tecnologías, las cuales contribuyen al abastecimiento no solo para el consumo, sino también, ¿no? Como una ayuda económica para cada uno de estos hogares. Entonces, ¿qué pasa? Que como tenemos, ¿no? El ciclo de reproducción del cuy, que pues es muy corto, ¿no? Y pues implica un manejo y una inversión no muy exigente, ¿no? Entonces, de esta manera lo consideramos pues una alternativa alimentaria. ¿No? Una alternativa, pero no solo como producto económico, sino también porque tiene pues un gran aporte de proteínas, un gran aporte en lo que refiere vitaminas y minerales. Por tal motivo, ¿no? Es que es necesario conocer y practicar lo que refiere pues la crianza del cuy. ¿Para qué? Para poder alimentar el producto, para poder aprovechar, ¿no? El producto de lo que refiere pues la carne del cuy como recurso alimenticio. Bien, entonces vamos a tener en cuenta que en cuanto a la crianza, ¿no? La crianza, pues vemos que en lo que refiere las diferentes familias rurales, como de una manera rústica anteriormente han ido pues aprovechando, ¿no? El valor agregado de este producto y así pues viendo el alto valor nutritivo, ¿no? Y cómo la gente aceptó y prefirió, ¿no? Este producto en lo que refiere pues la carne, ¿no? Con el valor nutritivo superior a otras especies, ¿no? Siendo pues, la carne que tiene un poco más de lo que refiere mejores nutrientes, ¿no? Para el consumo de la humanidad. Entonces, de acuerdo a ello, ¿no? Va creciendo la disponibilidad de estos recursos, ¿no? Y de tal manera es que las personas, ¿no? Usan los diferentes forrajes para el manejo, ¿no? Intensivo y muchas veces, pues vamos a ver que la infraestructura, ¿no? Sea en lo que refiere a la crianza familiar o comercial, ¿no? Vamos a ver que en ellos, pues tienen y logran una mejor ganancia, ¿no? Predominando en sí los cuyes criollos mejorados, ¿no? Entonces, generalmente aquí trabajamos con la raza Perú y con la raza y con la línea Inti, ¿no? La cual pueden alcanzar un peso de comercialización en cuanto a lo que refiere, pues, las 9 semanas de edad. Ahora, tiene un mayor uso de mano de obra calificada, ¿no? Y este sistema, en lo que refiere, pues, la crianza familiar comercial, en este sistema vamos a ver que se genera un amplio empleo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a contribuir y vamos a evitar lo que refiere, pues, a la migración de las personas en el campo, ¿no? A no ser que sea, pues, poblaciones no más de 500 cuyes, ¿no? En cada explotación, ¿no? Entonces, de tal manera, vamos a ver
que se realizan procesos de control sanitario, así como también manejo tecnificado, ¿no? Y vamos a ir que estos se van a ir agrupando, ¿no? Los vamos a ir agrupando por clase, por sexo y por edad. Entonces, para ello, ¿no? Las personas ya usan pues instalaciones especializadas, ¿no? Las cuales pues vamos a desarrollar por cada 8 hembras a un macho, ¿no? Para poder hacer la reproducción y de tal manera, ¿no? Poder, pues, tipificar nuestra producción. Bien, entonces, los centros de producción, ¿no? Se desarrollan, pues, ¿no? En lo que refiere a los lugares cercanos, para que tengan un buen acceso y de tal manera también, ¿no? El aspecto de la alimentación sea mucho más fácil, ¿no? A base de lo que refiere, forraje, ¿no? Residuos agroindustriales, muchas veces cuando es, pues, de una manera familiar comercial. Bien, entonces, la carne del cuy, por lo que refiere el valor nutritivo, nos ayuda, ¿no? En lo que refiere, pues, la desnutrición, la anemia. ¿Y qué pasa? Que en este caso no se va a desarrollar menos lo que refiere a los diferentes tipos de enfermedades y vamos a complementar, ¿no? Los estados nutricionales de cada persona. Entonces, aquí tenemos una comparación, ¿no? Entre las diferentes carnes de origen animal. Y aquí hablamos, pues, de la carne del cuy, ¿no? Que tiene, por encima, ¿no? Lo que refiere la proteína, ¿no? Y la grasa, a comparación de un conejo o de una cabra o de un ave, de un vacuno, de un porcino o de un ovino. Entonces, pueden ustedes observar que la proteína en el cuy es 20.3 por ciento, ¿no? Y la grasa de 7.8. Entonces, vemos que seguido a ello viene el conejo, ¿no? De 20.4 a 8 de grasa, la cabra de 18.7 de proteína, ¿no? La grasa 9.4, las aves 18.2. Los vacunos 18.7, el porcino 12.4 y el ovino 18.2. Así de igual manera la grasa, en la cabra tenemos 9.4, en las aves 10.2, en los vacunos 18.2, en el porcino 35.8 y el ovino 19.4. Entonces, de esta manera, chicos, nosotros vamos a ver el porcentaje de nutrientes, ¿no? Que va a tener la carne en este aspecto de lo que refiere el cuy. Y muchas veces, pues, vamos a ver que la población va a preferir, ¿no? Porque tiene, pues, menos cantidad de grasa, pero va a tener más cantidad de proteína. Entonces, ¿qué infiere ello? Que de acuerdo al producto final, ¿no? Lo que refiere pues la carne, vamos a tener los diferentes nutrientes y muy aparte que no solo va a nutrir, no solo va a establecer las tablas de nutrientes, sino también vamos a contrarrestar diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Enfermedades pues que muchas veces se observa, ¿no? Que en la actualidad las personas sufren por el aspecto de los diferentes problemas, ¿no? De desnutrición o si no de lo contrario, cuando hay etcétera. Bien, entonces de esta manera nosotros debemos ver, ¿no? Lo que refiere la carne del cuy y cómo ayuda, ¿no? A los menores como a los mayores productores, ¿no? Para poder producir, ¿no? Y expender su carne a la población, ¿no? Hoy en día vemos, pues, entonces, que la carne del cuy se vende hasta en vacío, ¿no? Y así de esta manera es que nosotros aprovechamos este producto final para que de tal manera, pues, tanto en la salud pública, ¿no? Nos ayude a evitar, ¿no? Los diferentes tipos de enfermedades. Bien, entonces, ¿qué pasa? El cuy, ¿no? Usa, pues, un alimento balanceado,
¿no? Donde se puede producir, pues, diferentes aspectos donde se rescata, ¿no? En sí, lo que refiere, pues, la alimentación para lo que es el poco aumento o la poca producción de grasa. Por tal motivo, es una especie la cual no es, pues, recomendada, ¿no? Por los diferentes aspectos nutricionales en una tabla, ¿no? De nutrientes específicos para lo que refiere, pues, un bioproceso, ¿no? Un bioproceso para la población. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que los ingresos, no, vamos a ver los ingresos económicos, ¿no? Que muchas veces, pues, los cuyes, ¿no? Permiten contar con un ingreso económico adicional, ¿no? ¿Para qué? Para que la familia, pues, pueda resolver problemas o diferentes necesidades, ¿no? Entonces, de tal manera va a ser un ingreso económico, el cual muchas veces, pues, a la vez que es un ingreso económico, también vamos a ir ayudando, ¿no? A lo que refiere a la salud pública de la población. En cuanto al abono orgánico, ¿por qué? Porque muchas veces vamos a ver que el estiércol del cuy puede ser utilizado para preparar compost, humus, ¿no? Biol. Cuando aplicamos estos tipos de abonazol, ¿no? Vamos a abonar pues el suelo y va a aumentar, ¿no? Su contenido orgánico. Entonces, de tal manera es que nosotros no solo vamos a aprovechar lo que refiere pues la carne, ¿no? Como un nutriente, sino también lo que refiere el estiércol para poder aprovecharlo como lo que refiere el abono, ¿no? Y de tal forma incrementar el contenido de micronutrientes, ¿no? En el aspecto de lo que refiere la agricultura, ¿no? Porque va a mejorar la producción de cultivos. Bien. Ahora, en cuanto a los problemas en la crianza de los cuyes, muchas veces vamos a ver que vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos, pues, los cuyes, ¿no? Los diferentes especímenes sin separar, ¿no? Sin separar, tenemos de diferentes edades, de diferentes sexos, de diferentes tamaños, y lo cual, ¿no? Se presenta muchas veces, pues, la monta precoz, o si no, se va a dar el cruzamiento entre familias, y así, de tal forma, se va a generar una consanguinidad. Bien, ello generalmente pues es de alta mortalidad, ¿no? Y vamos a ver que aquí se va a degenerar y van a desarrollarse, ¿no? Los defectos congénitos. Entonces, de tal manera, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que evitar ello. ¿Y cómo lo evitamos? Viendo pues específicamente lo que refiere a las instalaciones. Ahora, las instalaciones, ¿no? Debemos tener en cuenta que aquí, en primer momento, debemos controlar la temperatura, debemos ver lo que refiere a la humedad, ¿no? Al movimiento del aire. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar también que aquí puede haber diferentes enfermedades, ¿no? Enfermedades, las cuales puedan acabar con todo nuestro galpón, ¿no? O si no, de lo contrario, también enfermedades respiratorias, las cuales sean pues perjudiciales, ¿no? Para cada uno de nosotros, teniendo que invertir más económicamente para poder evitar, ¿no? Este tipo de bacterias. Ahora, las instalaciones deben ser pues de protección tanto para el frío como la calor excesiva, como las lluvias, corrientes de aire, ¿no? Entonces es necesario que tengan una buena iluminación, una buena ventilación. ¿Para qué? Para que de esta manera pueda lograr pues un propósito, ¿no? Donde vamos a lograr seleccionar correctamente un lugar donde vamos a ubicar nuestras instalaciones y de tal manera también utilizar los materiales, ¿no? Seleccionados para obtener un lugar correcto, ¿no? Y de tal manera tener en cuenta pues las vías cercanas, ¿no? Donde podamos pues producir diferentes aspectos, evitando, ¿no? Inundaciones, evitando lo que refiere el aspecto de desperdicio del alimento, ¿no? La limpieza específicamente,
para que de tal manera, ¿no? Puedan, pues, estos, ¿no? Puedan estar de alguna manera con amplias ventajas, ¿no? Entonces, la crianza en galpones, ¿no? Puede ser, pues, que estos sean construidos de adobe, ladrillos. Ahora, ello depende mucho de la zona en donde estemos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ver que en la sierra, pues, vamos a construir los galpones, ¿no? Se van a construir con lo que refiere, pues, adobe, ¿no? Entonces, de tal manera, dependiendo al lugar donde estemos, generalmente estos galpones van a ser, rectangulares, ¿no? Con amplias ventanas en ambos lados, estas ventanas largas. ¿Para qué? Para que puedan tener una buena ventilación y luminosidad interior, ¿no? Entonces, la temperatura debe estar en 15 grados y 18 grados, ¿no? Con una humedad debajo de 30 grados. ¿Por qué? Porque de ello va a depender, ¿no? La orientación. ¿Cómo va a estar la orientación de este a oeste? Así de tal manera también vamos a evitar, ¿no? Lo que refiere, pues, las corrientes de aire, ¿no? Y básicamente los diferentes aspectos de diferentes bacterias o virus, las cuales, ¿no? También tenemos que tener mucho cuidado en el aspecto, ya que cuando tenemos los galpones, hay que tener en cuenta que aquí no puede entrar, ¿no? Cuando tenemos animales nuevos, estos deben entrar en cuarentena antes de ingresarlo al galpón, ¿no? Y muy aparte, cuando tenemos la visita del médico veterinario, si no lo contrario, alguna visita, estos deben estar totalmente y con la indumentaria, ¿no? Para evitar cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Enfermedades que muchas veces, pues, acaban con todo el galpón y este es el costo de inversión, ¿no? Entonces, de esta manera, tenemos que ver cómo realizar la crianza de los cuyes. Ahora, vamos a tener en cuenta también, a ver un momento, ya, vamos a tener en cuenta, ¿no? Que en cuanto a la crianza de los cuyes, nosotros vamos a ver también la crianza de los cuyes en pozas. ¿No? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos la crianza de cuyes en pozas, ¿no? Los cuyes productores de carne van a ser de mayor tamaño. Entonces, por lo que ellos van a exigir un mayor área, ¿no? Entonces, estos van a ser criados pues en pozas, las cuales de igual manera van a estar construidas de adobe o ladrillo o madera, ¿no? Pero siempre, hijos, siempre lo que refiere al piso debe estar en constante cambio. ¿Por qué? Porque ahí podemos obtener, ¿no? Diferentes enfermedades o diferentes enfermedades parasitarias. Entonces, lo cual va a hacer que el sistema inmunológico, ¿no? Disminuya y gracias a ello podemos tener pues diferentes tipos de enfermedades, los cuales, ¿no? Nos llevan a perder todo el galpón. Ahora, ¿qué pasa? Cuando construimos, ¿no? Las pozas, estas pueden ser fijas o pueden ser móviles, pero siempre de manera rectangular. ¿No? Ahora, ¿en cuánto por cuánto? 1.5 por 1, ¿no? Por 0.45. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues vamos a observar que en cada poza, ¿no? Vamos a tener, como les mencionaba, 8 hembras para un macho. Perfecto. Entonces, de igual manera, las pozas de empadre, ¿no? Por eso es que ustedes ven acá, otro problema que podemos desarrollar son las peleas entre los machos, ¿no? Ahora entre las hembras, ocasionando en sí el maltrato, ¿no? Ahora la competencia por los alimentos. ¿Qué pasa? Que los cuyes grandes, ¿no? No dejan comer a los pequeños. Entonces, de esta manera vamos a tener, ¿no? Déficit alimentario. Entonces, no van a convertir, ¿no? Su alimento y por esta razón es que no vamos a lograr el producto total,
¿no? El producto final que nosotros requerimos en cuanto a los diferentes nutrientes, ¿no? En cuanto a un manejo tecnificado. Ahora, también vamos a tener, ¿no? En el galpón, pozas para machos reproductores, pozas de descarte de reproductoras, ¿no? Pozas para crías, ¿no? Pozas para recrías. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ver que en cuanto a las hembras, ¿no? Cuando nacen, pues, los gazapos, ¿no? Muchas veces, pues, ellas mismas se los comen. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esto debemos evitar utilizando las famosas gazaperas. Bien, entonces de tal manera también podemos evitar, ¿no? La proliferación de enfermedades parasitarias, enfermedades infecciosas, ¿no? Por lo que muchas veces debemos evitar, ¿no? La inadecuada limpieza. Por esa razón es que mencionaba en un principio, ¿no? Que nosotros tenemos que tener en cuenta la limpieza o el constante movimiento de las camas, ¿no? Porque muchas veces pues vamos a ver que no solo el cuy, ¿no? O el conejo va a realizar sus necesidades pues en una esquina, ¿no? Sino de lo contrario en toda la poza y allí es donde vamos a contraer o vamos a tener contaminado el piso, ¿no? Y de ello va a depender muchas enfermedades donde se pueden provocar pues abortos, nacimientos de crías pequeñas, ¿no? Vamos a ver el peso inadecuado, ¿no? O si no, de lo contrario, el desarrollo inadecuado de las crías cuando nosotros necesitamos, pues, cuyes, ¿no? Que tengan la proporción y el producto final, ¿no? Que sea, pues, efectivo para poder expender, ¿no? A la población y básicamente con una calidad, ¿no? Entonces, de tal manera es que vamos a ver que en cuanto a los galpones, ¿no? Con las jaulas, va a haber muchas ventajas, pero así también vamos a tener desventajas. Bien, entonces, las ventajas, ¿no? Vamos a ver que en cuanto al galpón con jaulas, ¿no? Vamos a ver un mejor aprovechamiento del espacio, ¿no? Ahora la higiene, la sanidad, que se va a realizar pues con una mayor eficacia. Entonces, de esta manera, la higiene, la sanidad se realiza con una mayor eficacia. Muy aparte de ello, vamos a ver que la crianza, ¿no? Se recomienda pues que esté elevada, ¿no? Y básicamente siempre estar controlando la humedad. Bien, ahora, ¿qué pasa? Que en cuanto a las desventajas, ¿no? Efectivamente, los costos son muy elevados, ¿no? Para lo que refiere a la infraestructura, pero no vamos a tener, pues, los problemas de enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tenerlo elevado y de esta manera, ¿no? Los criadores, pues, van a efectuar este sistema de pozas, ¿no? Construyendo, pues, las jaulas para aumentar la capacidad de producción, ¿no? Ahora, requerimos también siempre para este aspecto, ¿no? De los galpones con jaulas, personal o nosotros mismos capacitarnos, ¿no? Lo que estamos realizando para poder tener en cuenta pues el diseño, la construcción y cómo vamos a ir realizando lo que refiere pues la limpieza de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, de tal manera, para evitar, ¿no? Para evitar lo que refiere a abortos, ¿no? Nacimiento de crías pequeñas y contaminación básicamente de lo que refiere pues el galpón. Bien, entonces, como hemos ido hablando, las instalaciones, ¿no? Las instalaciones, pues vamos a ver los galpones, ¿no? Donde les había mencionado que la temperatura tiene que estar en 15 a 18 grados, ¿no? Por el excesivo frío o por el excesivo calor, ¿no? Entonces, de tal manera debemos ver que esto, ¿no? Lo que refiere a la temperatura va a afectar a su crecimiento y el desarrollo. Entonces, por tal motivo, es que tenemos que tener en cuenta que las ventanas, ¿no? De los galpones tienen que estar cubiertas. Entonces, ello va a ayudar, ¿no? Al crecimiento y al buen manejo de lo que refiere, pues, la crianza, ¿no? Ahora, como mencionaba, las pozas, ¿no? Las pozas, pues, van a ir de construcción de adobe, ladrillo, ¿no? Las medidas.
y de tal manera podemos, pues, muchas veces en cuanto a lo que refiere a las posas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que va a haber dificultad, ¿no? Para, hacer, digamos, algún procedimiento de lo que refiere a desparasitación, o si no, lo contrario, va a haber algún procedimiento de antiparasitarios, ¿no? Lo cual, muchas veces cuando debemos, coger a los cuyes, ¿no? Vamos a pisar la poza y ello va a implicar una contaminación. Entonces, la manipulación aquí en lo que refiere a las pozas, ¿no? Es un poco más complicado, ¿no? Y, no es de mucha ayuda porque vamos a contaminar y al momento de ingresar, pues vamos a ver que podemos pues lograr diferentes enfermedades, ¿no? Las cuales pues puede costarnos, ¿no? El galpón completo. Ahora las jaulas, ¿no? Como recomendaba, es mucho mejor, ¿no? Porque aquí vamos a ver que están elevadas, ¿no? Vamos a contar con sistemas de drenaje, donde vamos a tener pues la evacuación de los diferentes desechos bebederos y de los comederos. ¿No? Entonces va a ser de un mejor acceso, ¿no? Sí, lógicamente que no va a ser pequeña, tiene que tener las mismas medidas, ¿no? Pero ello nos va a ayudar a poder tener pues un mejor manejo, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, la crianza básicamente pues se desarrolla o se centra en lo que es el manejo, la sanidad, ¿no? La alimentación y el mejoramiento genético. Ahora, para un manejo reproductivo, ¿no? Lo que refiere pues un manejo genético y un manejo, ¿no? En la crianza eficaz, ¿no? Debemos ver que los cuyes, ¿no? Tienen pues diferentes etapas, donde vamos a ver la pubertad, el ciclo estral y la ovulación. ¿Por qué? Porque en esta etapa, ¿no? Vamos a ver que está influenciada en lo que refiere pues por la alimentación y el peso vivo que va a obtener mi cuy, ¿no? Entonces, en la hembra vamos a verla a partir de los 30 días, ¿no? Y en los machos a los 60 días de edad. Bien, entonces el ciclo estral, ¿no? Hablamos pues del intervalo de un celo y otro, ¿no? Va a variar, ¿no? En la duración entre los 15 y 17 días. Entonces, la ovulación en los cuyes es espontánea, ¿no? Se presenta 10 horas después de iniciado el celo. Consecutivamente, vamos a ver la cópula y la gestación donde hablamos de la cópula que pues se va a practicar en cualquier época del año, ¿no? Ya sabemos que ellos, ¿no? Pueden tener diferentes camadas, ¿no? Entonces esta es una especie poliéstrica, ¿no? Porque las hembras van a tener la capacidad de presentar celo postpartum asociado, ¿no? Con una ovulación. Y vamos a ver que la gestación va a durar en un aproximado de 67 a 68 días, más o menos 5. Bien, con algunas variaciones, como bien mencionado. Ahora, el tiempo de gestación varía, ¿no? Con respecto al tamaño, con respecto a lo que refiere, uno, el tamaño de la camada, ¿no? Dos, a mayor tamaño de camada, menor tiempo de gestación. Bien, pero lógicamente que no vamos a decir, pues, que porque tenía mayor tiempo, mayor, tamaño de camada, solo van a nacer, digamos, en 30 días. No, no es lo lógico, ¿bien? Entonces, esperamos, ¿no? Que sea 65, 68 días, más menos 5, ¿no? Pero siempre y cuando, ¿no? Tengamos que ver lo que refiere, pues, también al tamaño de la camada. Ahora, en el empadre, ¿no? Hablando del empadre, aquí debemos ver y debemos tener en cuenta, ¿no? La edad y el peso adecuado. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque la edad recomendada para lo que refiere a las hembras, ¿no? Va a ser de 3 meses con un peso mínimo de 800 gramos. Entonces ya estamos hablando técnicamente. ¿Por qué? Porque de igual manera los machos, ¿no? Van a tener en cuenta al empadre, ¿no? A los 4 meses, teniendo un peso de 1 kilo a 1,5 kilos, ¿no? Y lo adecuado, como les mencionaba, puede ser un macho para 8 hembras o 7 hembras.
Bien, entonces el sistema de empadre muchas veces pues vamos a observarlo de una manera, un empadre continuo, un empadre post-destete y un empadre controlado. Ahora, el empadre continuo, vamos a observar a la hembra y al macho, ¿no? Que van a permanecer pues juntos durante toda la vida, ¿no? Y se logra de 4 a 5 partos por año. Bien, entonces aquí se aprovecha el celo posparto de las hembras, lo cual, ¿no? Salen de la poza, son las crías y a la edad del destete, ¿no? Ahora, en el empadre post-destete, aquí las hembras gestantes paren solas en las pozas, ¿no? Estas pozas son individuales, sin presencia del macho. ¿Qué pasa? Que aquí permite el descanso sexual, ¿no? Y la recuperación de la hembra, siendo estas pues empadradas después del destete, o sea, estamos hablando después de los 21 días. Bien, entonces bajo este sistema, las hembras no aprovechan el celo posparto, ¿no? Pero sí se va a obtener 4 partos por año. Bien, entonces hablamos del empadre postdestete. Ahora, cuando hablamos de un empadre controlado, ¿no? En el empadre controlado tiene su base en la programación anual, ¿no? Donde se programa 4 empadres al año, ¿bien? Uno se va a dar uno cada trimestre, ¿no? Y se va a juntar al macho con las hembras durante 34 días cada trimestre, ¿bien? Entonces, no se aprovecha el celo posparto de la hembra, ¿no? Y los machos, después de cada empadre, van a descansar en pozas individuales. Bien, entonces ello es un empadre controlado. Perfecto. Entonces, ello de acuerdo a lo que refiere al manejo reproductivo, al manejo genético y al manejo en sí para una crianza eficaz. Ahora, cuando hablamos nosotros de una aparición, ¿no? Aquí lógicamente hablamos pues de la aparición de la hembra, ¿no? Que pues debe disponer de camadas limpias y secas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí debe haber una buena ventilación. ¿Para qué? Para que la hembra pues pueda tener solamente pueda criar, ¿no? A su camada, que sea de 4 a 6 crías, ¿no? A 6 gazapos. Estos, en cuanto a los gazapos, ¿no? Nacen con los ojos abiertos, van a estar provistos de pelos, ¿no? Y con extremidades bien implantadas, lo cual, ¿no? Permite, ¿no? Que estos gazapos caminen apenas nacen. Bien, consumen su alimento a de 3 a 4 horas de nacidos, ¿no? Y a mayor número de crías, menor peso individual. Bien, entonces siempre cuando tenemos crías hay que determinar, hay que examinar, hay que analizar, ¿no? La buena ventilación, que la cama esté limpia, que esté seca para así evitar diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la lactación va a durar 2 semanas a 3 semanas dependiendo, ¿no? De las condiciones climáticas de la zona de crianza. Bien, la lactación es el periodo, pues, donde los gazapos se van a alimentar de la leche materna, ¿no? Y esto va a ocurrir desde el nacimiento hasta los 15 días que se realiza, pues, el destete. Bien, entonces, hablamos de 15 días o de 18, ¿no? Dependiendo, ¿no? Cómo vamos a ir viendo las condiciones climáticas en la zona de crianza. Bien, entonces, durante el periodo, ¿no? Se dejan solos a los gazapos, los cuales, pues, al nacer totalmente son formados, ¿no? No requieren ningún tipo de manejo extra, pero como les mencionaba en un inicio, ¿no? Se debe utilizar lo que refiere, pues, las gazaperas para reducir la mortalidad. Bien, y así de esta manera también mejoren, ¿no? Su peso al destete, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a lograr lo que refiere, pues, este aspecto. Ahora, cuando hablamos del destete, ¿no? Generalmente, pues, son a las 2 semanas de lactación, ¿no? Y el manejo de las crías, debemos tener en cuenta que estas se van a formar en grupos de animales, ¿no? Los cuales van a tener una misma calidad, o sea, hablamos con pesos semejantes, ¿no? Mismo sexo en lotes de machos o de hembras,
¿no? Pero hablamos de gazapos. Entonces, en gazapos podemos tener 10 machos o 15 hembras, ¿bien? Entonces, en el periodo de la recría, ¿no? O de engorde, aquí vamos a hablar respecto al destete, ya hemos dicho, ¿no? Que puede ser de 15 a 18 días, hasta el momento en que los animales pues van a ser beneficiados, ¿no? Entonces, ello se va a dar en el periodo de recría o de engorde. Entonces, estos son enviados, ¿no? A lo que refiere la reproducción, lo cual va a tardar, ¿no? De 70 a 90 días. Bien, entonces en este periodo los lotes de animales ya están agrupados por sexos, ¿no? Tamaños, lo cual van a ir desarrollando su tamaño, su peso, con la finalidad, ¿no? De que estos pues alcancen un peso óptimo, ¿no? Y este peso óptimo, de acuerdo a lo que refiere pues el beneficio, ¿no? Lo más rápido posible, pero siempre teniendo en cuenta, ¿no? Vuelvo a reiterar el peso. Entonces, de esta manera en este periodo, ¿no? Reciben una alimentación alta, ¿no? En cuanto a lo que refiere, pues, nutrientes requeridos, ¿no? Aquí vamos a tener el agua ad libitum, proteína, aquí hablamos de aminoácidos, ¿no? Fibra, energía, ácidos grasos. También hablamos de lo que refiere a los ácidos grasos esenciales, minerales y vitaminas. Entonces, los requerimientos van a depender específicamente, pues, de la edad, ¿no? Del estado fisiológico. También vamos a hablar acá del genotipo y del medio ambiente donde se va a desarrollar la crianza, ¿no? Entonces, de tal manera, vamos a mejorar el nivel de nutrición, ¿no? De los cuyes, donde vamos a intensificar, ¿no? Su crianza de tal modo de aprovechar, ¿no? La precocidad, la prolificidad, así como de también la habilidad reproductiva. Bien, entonces ello de acuerdo al manejo genético, ¿no? A la alimentación. Ahora, vamos a hablar de una etapa de recría y de engorde. Aquí necesitamos, ¿no? Que el cuy tenga una buena alimentación, lo cual implica, pues, que la madre esté bien alimentada, ¿no? Para producir, pues, los diferentes aspectos en lo que refiere a la cantidad necesaria de leche, ¿no? ¿Para qué? Para que la cría, ¿no? Crezca y pueda destetarse con un buen peso y de igual manera hablamos pues de toda la camada que estos puedan tener un peso promedio. Bien, entonces luego de ello, ¿no? Requerimos que la cría esté bien, ¿no? Y al momento de destetar con un buen peso, ¿para qué? Para que a continuación de ello, ¿no? Reciba una alimentación mixta. Bien, entonces, aquí que hablamos, que vamos a darle, ¿no? A nuestros cuyes un alimento balanceado, ¿no? O concentrado comercial, o preparado, peletizado, ¿no? El cual cubra las exigencias al momento del crecimiento, ¿no? Lo cual, pues, requerimos que de proteína tenga un 13 a un 17% para poder formar el músculo, ¿no? Entonces, acá hablamos de la carne. Además de un proceso de desarrollo, ¿no? Donde requerimos pues vitamina C y al igual, ¿no? El proceso donde el cuy, ¿no? Al igual que el ser humano, vamos a ver que va a sintetizar, no va a sintetizar, ¿no? Esta vitamina por lo que es fuente de la misma, ¿bien? Entonces aquí hablamos de la vitamina C. Entonces, en el caso del cuy, ¿no? Es el forraje verde que además va a servir como una fuente de agua. Por tal motivo, vamos a ver el alimento balanceado, ¿no? Totalmente seco y cuando tenemos, ¿no? Una mala alimentación en esta etapa va a ocasionar pues la baja de peso, ¿no? Vamos a obtener un producto final en retraso, ¿no? Y vamos a provocar pues pérdidas económicas, ¿no? Entonces, de tal manera es que vamos a alimentar, ¿no? Con peletizados para poder obtener una buena ganancia de peso, ¿no? Y así de tal forma, la alimentación y el manejo y el mejoramiento genético. Bien, ahora, en cuanto a lo que refiere a la alimentación, ¿no? Vamos a tener sistemas de alimentación mixta, ¿no? Donde esta, pues, se denomina de tal manera porque vamos a suministrar
forraje y a la vez concentrado. Bien, entonces los cuyes, ¿no? En el medio donde estamos, ¿no? Vamos a utilizar pues alimentos voluminosos y de poca concentración, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El concentrado, ¿no? Completa pues una buena alimentación de tal manera que va a dar un buen rendimiento, ¿no? En lo que refiere completar la alimentación con insumos accesibles. Bien, entonces de tal manera vamos a ver que el alimento concentrado complementa, ¿no? Una buena alimentación para que, para satisfacer los requerimientos de proteína y energía, ¿no? Y así de tal manera, minerales. Bien, entonces de esta forma vamos a ver la alimentación mixta. Ahora, la alimentación con concentrado simplemente es tener un buen pellet, ¿no? Para satisfacer los requerimientos de nutrición, ¿no? Y bajo las diferentes condiciones, ¿no? Para que el animal pues incremente, ¿no? De un 40 de 40 a 60 gramos de peso por día. Ahora, esto va a depender de la calidad de ración. Aquí hablamos de un consumo de mínimo de fibra, el cual debe estar en un promedio de 9% y un máximo de 9%, de 18%. Bien, entonces se debe formular las raciones, ¿no? Con la calidad y cómo vamos a ver el aspecto, pues, de la zona también, ¿no? Y cómo realizamos ello para que nos salga un alimento bueno, pero también algo económico, ¿no? Porque muchas veces, pues, vemos que vamos a tener inversión, pero no vamos a obtener el producto, ¿no? Entonces, básicamente el manejo, como ya mencioné, ¿no? El empadre, la gestación, el parto, la lactancia, el destete, ¿no? La recría, la saca, el descarte y vamos a ampliar o renovar, pues, el plantel, ¿no? De tal forma vamos a ir viendo las medidas también, ¿no? Cómo vamos a ir realizando, pues, el mejoramiento genético. Ahora, ¿qué pasa? Que acá tenemos diferentes aspectos, ¿no? El de pelo corto, ahí pueden observar, el de pelo corto pegado al cuerpo, el de pelo lacio, ¿no? El de pelo largo lacio y el de pelo erizado, ¿no? Los definimos por diferentes tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Ahora, hablamos de líneas. ¿Por qué? Porque nos referimos a la línea Perú, a la línea andina y a la línea Inti donde los de la línea Perú, o sea, los criollos, ¿no? Son buenos productores de carne, ¿no? El número de crías, vamos a ver que son por parto de 3 gazapos, ¿no? Los colores se van a identificar por el alazán puro o combinado con blanco. De igual manera, la línea andina, ¿no? Se caracteriza pues por su alta fecundidad, y la línea INTI, que son pues los más resistentes a diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Ahí pueden observar entonces, y la alimentación, ¿no? La alimentación, como ya mencionaba, nosotros tenemos que cubrir los diferentes aspectos nutricionales para que de tal manera pues nuestro cuy, ¿no? Tenga un producto final el cual, ¿no? Sea beneficioso, sea de una entrada, ¿no? Para las personas que lo crían y de tal manera poder pues tener en cuenta que el producto va a salir, ¿no? Con un peso adecuado, ¿no? Y pueda tener en sí lo que refiere, pues, el aspecto económico, ¿no? Entonces, podemos alimentar con pasto, podemos alimentar con forraje, podemos alimentar con concentrado y agua, ¿no? Lo cual, muchas veces hay que tener en cuenta también lo que refiere a la sanidad dentro del concentrado y el agua. ¿Por qué? Porque tenemos que tener medidas sanitarias preventivas. Bien, entonces hablamos de las medidas sanitarias preventivas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en este caso, pues muchas veces, pues vamos a ver que podemos obtener, ¿no? Diferentes tipos de enfermedades, las cuales van a proporcionarnos, pues, los alimentos, sucios, ¿no? De una forma gradual y muchas veces también ello va a provocar o vamos a tener diferentes enfermedades infecciosas, ¿no? Podemos hablar aquí de enfermedades como la salmonela, podemos hablar de enfermedades como neumonía,
¿no? Y entonces de tal manera es que tenemos que tener en cuenta también lo que refiere pues a la sanidad, ¿no? De acuerdo a una crianza tecnificada. Bien, entonces, para evitar también diferentes enfermedades parasitarias, ¿no? Hablamos pues de ectoparásitos, endoparásitos, ¿no? Los cuales vamos a verlo, ¿no? En una siguiente clase, lo que refiere pues diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Para poder eh, ¿no? Lo que refiere el avance de, ¿no? La alimentación mixta, ¿no? De lo que refiere el etizado, ¿no? Y así de esta manera podremos observar la buena alimentación en nuestros cuyes, ¿no? Entonces, de esta forma, hijos, nosotros vemos, ¿no? El desarrollo, vemos lo que refiere, pues, la buena calidad, ¿no? Que le podemos dar en lo que refiere la crianza tecnificada, ¿no? Y básicamente, pues, dentro de la sanidad, ¿no? Como mencionaba, evitar, ¿no? Enfermedades bacterianas, virales, parasitarias y orgánicas, las cuales predisponen, ¿no? A diferentes enfermedades por cambios bruscos, también muy aparte en el medio ambiente, ¿no? Considerando así las variaciones de temperatura, hablamos acá también de alta humedad, ¿no? Exposición directa a corrientes de aire, ¿no? O en sí también vamos a hablar de la sobrepoblación. Por esa razón es que yo indicaba, ¿no? Que por posa, ¿no? Debería pues haber 8 hembras y un macho, ¿no? O si no, de lo contrario, solo 8 hembras. Bien, entonces de esta manera nosotros vamos a ver, ¿no? Que vamos a evitar la sobrepoblación, ¿no? Vamos a evitar la falta de limpieza, porque de tal forma vamos a lograr un cambio de cama, ¿no? Donde no vamos a lograr obtener pues ectoparásitos, los cuales también van a diferir en el aspecto de la alimentación, ¿no? Y muy aparte que cuando tenemos una sobrepoblación, ¿no? No vamos a tener pues una alimentación la cual sea pues efectiva, ¿no? Va a ser deficiente y ello nos va a llevar a contraer, ¿no? Enfermedades, las cuales, ¿no? Nos van a determinar diferentes tipos de enfermedades infecciosas, ¿no? Ahora, dentro de las medidas sanitarias debemos ver que las instalaciones deben ser amplias, ¿no? Vuelvo a repetir, bien iluminadas, bien protegidas, estas deben tener mallas, ¿no? ¿Para qué? Para evitar vectores. Hablo de vectores cuando hablo de animales, ¿no? Los cuales, pues, viajan, ¿no? De un lugar a otro y insertan al galpón diferentes tipos de virus o bacterias, ¿no? Los cuales, pues, podemos evitar teniendo en cuenta lo que refiere, pues, las mallas, ¿no? O si no, a lo contrario, también ver y tener en cuenta que alrededor de de nuestros galpones no haya pues roedores. Entonces, por esa razón, ¿no? Debemos facilitar siempre la limpieza y la desinfección para evitar este tipo de problemas, ¿no? Así como también entrada de personas ajenas, ¿no? Los cuales pues pueden traer infecciones, ¿no? De otras granjas que han visitado anteriormente, o si no, lo contrario, como mencionaba anteriormente, evitar incluir, ¿no? Cuyes nuevos apenas llegados, ¿no? Porque estos deben estar en cuarentena, ¿no? Y constantemente analizándolos para evitar o para no obtener, ¿no? Diferentes tipos de enfermedades, las cuales pues nos pueden hacer perder, ¿no? Todo nuestro galpón. Ahora, debemos evitar el hacinamiento, ¿no? Para que así de tal manera no haya, ¿no? Lo que refiere déficit de alimentación, como aumento de lo que refiere la temperatura, ¿no? Entonces, de tal forma analizamos, ¿no? Las corrientes de aire, analizamos el exceso de humedad y así también los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Entonces, debemos proporcionar siempre alimentos limpios,
para que de tal manera nuestros cuyes, ¿no?, estén bien alimentados y podamos sacarlos con un peso promedio, el cual pues evite, ¿no?, en un aspecto lo que refiere el cuy, ¿no?, con un valor agregado, o si no, de lo contrario, no logre el peso a causa de un estrés, ¿bien? Lo cual, cuando hay estrés, ¿no?, a causa del hacinamiento, ¿qué pasa? Que no se va a obtener el peso promedio, y muy aparte también vamos a tener las pérdidas de de nuestros cuyes, ¿no? Desde el primer momento, desde gazapos hasta el más adulto que tengamos en nuestro galpón. Bien, chicos, entonces acá terminamos nuestra clase, ¿no? Vamos a seguir entonces en una siguiente clase determinando los diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Y hablando así lo que refiere pues a parasitarias. Perfecto, y cómo podemos evitar o cómo podemos controlar, cómo podemos prevenir diferentes tipos de enfermedades. Bien, muchas gracias, queridos alumnos. Gracias a cada uno de ustedes por haber prestado la atención respectiva a nuestra cátedra del día de hoy. Bien, buenas noches. Nos estamos viendo entonces en nuestra siguiente clase.